vamos a comenzar con la presentación. Vamos a primero comenzar presentándonos como Academia Manager. Bienvenidos a la Academia Manager. En el navegador digita academiamanager.cl. Podrás ver nuestros cursos destacados, además de registrarte. Ingresa simplemente con tu mail y contraseña. De esta forma podrás ser miembro de nuestra academia y acceder gratuitamente a nuestros contenidos. En tu ficha podrás ver los cursos que tienes en proceso o los que ya has terminado. Podrás ver nuevamente y descargar tu certificado. En el menú podrás elegir entre cursos, seminarios, webinars, tutoriales y aprende más. Puedes utilizar también el buscador para poder encontrar algún tema en particular o un curso. Simplemente ingresas la palabra y ya puedes buscar con el filtro. Una vez elegido tu curso, puedes suscribirte gratuitamente, visualizar su contenido si es el que te interesa. Una vez que te suscribiste al curso, tienes 10 días para poder realizarlo. Simplemente puedes ir viendo uno a uno en el tiempo que desees el video o el material que te hemos dejado. Si tienes preguntas, contáctanos. Si tienes notas, puedes descargarla después para aprovechar todo el contenido. Entonces ya les presentamos nuestra plataforma. Ustedes saben, todo el contenido que está disponible en nuestra plataforma es 100% gratuito, completamente libre, cualquiera se puede registrar. Así que ahí Ana María les dejó en el chat el link para que se puedan registrar todos aquellos que no se encuentran registrados aún y puedan compartir todo nuestro material. Bien, entonces como les comentaba, el día de hoy vamos a conversar sobre el marco legal y la aplicación de la ley de las 40 horas. Tema bastante contingente y de bastante índole en los últimos meses, así que eso es el tema que nos convoca el día de hoy. Voy a proceder en este momento a presentarle a Arturo Arriagada, que nos va a acompañar. Él es el jefe de la oficina legal de Grupo Sable. Él les va a dar cordialmente la bienvenida a esta presentación. Bien. ¿Cómo soy, Arturo? Muchas gracias, Teresita. Primero que nada, agradecer a todos los asistentes por haberse liderado parte de su jornada laboral y poder participar con nosotros en este webinar, en que vamos a tocar a cabalidad el tema contingente, que es la reducción de la jornada laboral en las 40 horas. Un agradecimiento especial también a nuestro panelista externo, Rodrigo Venegas, abogado de Monk Group. Monk Group es una oficina con presencia en toda América Latina. Son aproximadamente 250 personas que trabajan en toda la oficina, oficinas propias. Y Rodrigo tiene una vasta experiencia en lo que es el área laboral, habiendo trabajado en la dirección del trabajo y se liberó toda la mañana para poder participar acá con nosotros. Vamos a resolver después de la presentación determinadas consultas y los vamos a dejar en contacto con Rodrigo para cualquiera que tenga algún análisis más a detalle que pueda requerir. Para nosotros como Grupo Sable es muy importante estos espacios que nos permiten tener una relación directa con nuestros clientes. Grupo Sable es un ecosistema que tiene más de 40 años colaborando en integrar a empresas con sus clientes, con sus proveedores, con colaboradores y con las personas entre sí. El tema de la reducción de la jornada laboral a través de la ley 21.561 ha sido bastante contingente, más allá de por la normativa en cuestión a tratar, sino por el contexto histórico en lo que se fue discutiendo. Se discutió como parte del proyecto de gobierno impulsada por el actual gobierno esta reforma, en un contexto en que estamos saliendo de la pandemia, insertándose el teletrabajo con una recesión económica mundial y con un proceso inflacionario dificultoso. Al mismo tiempo con problemas en lo que es los índices de cesantía. Hay que tener conciencia de que este contexto histórico es un desafío importante al cual Chile ya se ha visto enfrentado antiguamente. En la antigua reducción de la jornada laboral
en que pasamos de 48 horas a 45 horas en el año 2004, nos vimos enfrentados a la misma situación. Y gracias a personas como ustedes, los participantes, personas del área de recursos humanos, de finanzas, de gestión, de contabilidad y de áreas legales, es que esta situación se enfrentó de una muy buena forma y se llevó a abarcarlo a través de mejoramientos de los índices de productividad, mejoramientos de la eficiencia de las personas, con mira a mejorar la calidad de vida de las personas, porque eso es lo que busca esta reducción de la jornada laboral. No busca enfrentar a las empresas con sus colaboradores, no busca incrementar las remuneraciones a través de pago extra, lo que busca es mejorar la calidad de vida de las personas reduciendo su carga laboral y generando estos espacios de distensión en vida familiar. Y eso es lo que el desafío que ustedes tienen, que junto con los colaboradores para enfrentarlo y llevarlo de la misma forma que se enfrentó el año 2005. No me cabe ninguna duda que gracias a personas como ustedes y a los colaboradores mismos, esto se va a enfrentar de mejor forma. Porque a diferencia del 2004, hoy en día tenemos, gracias a la modernización y a la digitalización de servicios y plataformas, una diversidad de herramientas a disposición de pequeñas, medianas y grandes empresas para enfrentar todos estos desafíos. Dentro de los principales ejes que vamos a abarcar en esta reforma está primero la reducción. Hay que entender que esta reducción es gradual y con normativas transitorias. No va a tener aplicación inmediata, sino que va a pasar a contar del primer año desde la fecha de promulgación, que esto es desde el 26 de abril del 2023, o sea, va a tener aplicación el 26 de abril del 2024, el primer año, ahí se va a rebajar a 44 horas, a contar del tercer año va a bajar a 42, y a contar del quinto año va a tener plena aplicación en las 40 horas. Las 40 horas no es un número arbitrario que se haya elegido. Las 40 horas corresponde a un razonamiento lógico, que es que Chile desde el 2010 es un miembro pleno de la OCDE, que viene a ser la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico. Fue el primer país en América Latina en incorporarse. Y el estándar de jornada laboral de la OCDE son 40 horas en promedio. Entonces, eso es lo que busca el país, adecuarse a las normativas y a los estándares de la organización de la cual forma parte. El otro eje principal en el cual nos vamos a desplazar es el artículo 22, inciso segundo, que se eliminó, pasando una serie de trabajadores que van a estar inmersos hoy en día a una jornada laboral en cuanto entre en aplicación. Y lo tercero eje principal de esta normativa es la banda de desplazamiento que va a permitir el desplazamiento de la hora de ingreso y salida de los trabajadores, según vamos a detallar más adelante. Y los dejo invitados a pasar a ver la normativa de detalle con Rodrigo, quien va a pasar ahora a exponer. Gracias Arturo, gracias Teresita. Ahí sí. Ahora sí. Interesante el tema que nos convoca. La reducción de las 40 horas no es, como bien señalaba Arturo, no es un tema antojadizo, sino que es un tema más bien de adecuación a estándares internacionales. La OIT hace mucho rato que viene señalando que la productividad no tiene directa relación con la permanencia. Es en ese sentido de que se comienza esta discusión respecto de si tenemos que adecuarnos o no a esta normativa internacional o a esta tendencia internacional a reducir la jornada semanal de trabajo. En ese contexto es que se produce esta discusión con este proyecto de ley que tuvo bastante tiempo en el Congreso y que yo lo vería más como una oportunidad de crecimiento, porque no solo regula lo que es las 40 horas o rebaja de las 45 a las 40 horas, sino que también tiene otros elementos que si uno pudiese estudiarlos, te invita a tener más creatividad respecto de cómo se administra el capital humano, respecto de cómo yo soy capaz de poder vislumbrar cuáles son mis necesidades, qué es lo que tengo que cubrir y cómo lo puedo cubrir. ¿Ya? Como bien señalaba Arturo, la normativa establece que en un plazo de 5 años las empresas van a tener que adecuar
su jornada semanal de trabajo de 45 a 40 horas semanales. Esta gradualidad viene en el fondo a hacer eco de varias voces que señalaban que era difícil la adecuación laboral, sobre todo entendiendo que la mayor cantidad de empresas que otorgan trabajo son pymes. Ahí es donde está la fuerza laboral. Entonces, teniendo presente eso, es que se discute esta gradualidad. Y que tampoco es antojadiza, porque así también años anteriores, cuando se bajó de las 48 a los 45, también fue con esta gradualidad, también hubo años en los cuales se tenía que ir adecuando esta normativa. Pero fíjense que yo lo tomo como un desafío de cómo nosotros podemos comenzar a pensar cómo se distribuyen estas 40 horas. Y la normativa nos entrega varias herramientas. Primero, nos va a entregar la principal herramienta, que es la gradualidad. Esa es la principal herramienta. Nosotros vamos a tener que establecer un plan de trabajo a efectos de cómo nosotros nos vamos a ir adecuando a estas normas. El primer año, que se cumple el 26 de abril del año 2024, vamos a tener que reducir una hora a esta 45 y nos vamos a ir quedando en 44. Y así sucesivamente hasta cumplir las 40. Puede ser que en muchas oportunidades la reducción, la hora, por ejemplo, sea bastante fácil de poder determinar que, bueno, trabajo una hora menos en el día viernes. Y ahí tengo yo un tema ya salvado el primer año. Pero luego, cuando son más horas, también hay que tomarlo con un dejo de optimismo. Yo soy bien optimista con esta norma. Porque nos invita a ser creativos. Eso es lo que nos invita. Y a utilizar las herramientas que te otorga la propia norma. ¿Ya? Entonces, esta gradualidad que va a empezar a operar a partir del 2024, nos señala, miren, usted va a tener la posibilidad de ejecutar su labor en menos horas, pero también va a tener la posibilidad de cuestionarse cuáles son sus métodos productivos y cómo esos métodos productivos se hacen más eficientes respecto de la jornada laboral. Nos va a decir, mire, y además de estas 44 horas, usted va a tener que distribuirlas en no más de 6 ni en menos de 4. Se modifica la norma, porque actualmente es no más de 6 ni menos de 5. Pero se modifica. Entonces, el legislador establece que esta jornada va a decir, mire, usted tiene un plazo de 5 años, y aquí me voy a la gradualidad. Usted va a tener un plazo de 5 años para adecuarse. Pero si usted se adecua antes, a las 40 horas, es decir, si usted disminuye en una velocidad mayor a la que establece la norma, usted va a poder distribuir la jornada de 5 días a 4. Es decir, va a poder trabajar 4 y descansar 3. Que es interesante, y no es que se disminuya la productividad, sino que yo tengo que ver cuáles son mis fortalezas respecto de eso. Y allí comenzar a pensar lo que ya latamente han desarrollado ya pensadores y estudiosos del derecho del trabajo hace mucho tiempo, y la OIT, respecto de lo que es el concepto de remuneración de agrado. La remuneración de agrado no es un concepto que se monetariza, sino que es un concepto de cómo yo fidelizo y cuáles son los beneficios que yo puedo otorgar para que este trabajador o este colaborador sea más eficiente. Y dentro de eso, que muchas empresas entendían que trabajar menos horas era una remuneración de agrado. Bueno, ahora está por ley, pero también nos invita esta ley a lo mejor ser más progresivo respecto de cómo se aplica esta norma. ¿A quiénes va a beneficiar? Principalmente a aquellos trabajadores que están regidos por el Código del Trabajo, ¿cierto? Aquellos que están establecidos por el Código del Trabajo y que además tengan una jornada ordinaria de trabajo semanal. ¿Bien? Esos son los principalmente a quienes van a ver beneficiados con esta normatividad. ¿Ya? Van a quedar fuera, obviamente, aquellos que son aquellos trabajadores que se desempeñan en el sector público, porque ellos tienen una normativa especial y que de hecho trabajan menos de las 45 horas, en promedio trabajan entre 43 y 42 horas semanales. Bien, entonces, como este legislador nos invita a ser creativos,
y nos entrega herramientas, bueno, también existen modificaciones a esta norma. Y la principal modificación es que elimina del catálogo de trabajadores las cuales están afectos al artículo 21, inciso segundo, es decir, que no estaban sujetas a una limitación de jornada laboral, es decir, jornada semanal, es decir, podían trabajar más de las 45 horas semanales o trabajar menos de las 45 horas semanales. Bueno, ese catálogo se reduce principalmente a aquellos trabajadores que tienen facultades de mando y administración, gerentes, subgerentes, apoderados o aquellos que tengan facultad de administración y que no tengan supervisión y fiscalización inmediata. Se eliminan vendedores comisionistas, aquellos que trabajan fuera de la dependencia de la empresa, aquellos que tienen más de un empleador, se eliminan aquellos trabajadores de este catálogo. Lo que nos invita también a decir que, mire, a ver, yo voy a tener que repensar este artículo 21 y segundo. Y esto no es una modificación antojadiza respecto de la norma. ¿Ah? Esto es una modificación que viene discutiéndose años ya, tanto sea en sede administrativa como en la Dirección del Trabajo, como también en sede judicial. Porque la Dirección del Trabajo ha señalado que incluso en su tipificador de multa existía una específica que era que decía que se cursaba multa porque tenía trabajadores exceptuados de la limitación de jornada sin cumplir los requisitos legales. Entonces no es que esto haya sido una idea peregrina del legislador, sino que también viene con una historia detrás. Y es porque esta interpretación del artículo 22, inciso segundo, se ha ido restringiendo con el tiempo por una utilización indiscriminada del artículo 22. ¿Ya? Lo que nos implica y lo que nos dice, mire, replantéese su forma de distribuir y quiénes son los trabajadores que están afectos a esta jornada. ¿Ya? Bueno, ya les adelanté un poco esto, que era que la ley establece y modifica el articulado en el cual señala que la distribución semanal de la jornada no va a poder ser ni más de 6, que eso se mantiene, ni en menos de 4, que establece ahora con esta disminución y obviamente con esta gradualidad. ¿Por qué dice menos de 4? Porque como yo ya les señalé, si yo me adelanto a esta gradualidad, si acelero el cumplimiento de esta norma, voy a poder distribuir la jornada de trabajo en 4 días y descansar 3. Es decir, que voy a poder trabajar jornadas de 10 horas semanales, que voy a cumplir las 40 en 4 días, y voy a descansar 3. Y eso además no tiene ninguna limitación a lo que es el trabajo de horas extraordinarias, que eso se mantiene. Se sigue aplicando la misma norma general. Bueno, yo le decía que esta normativa también tiene una serie de oportunidades. ¿Por qué les digo yo oportunidades? Porque en el fondo lo que establece la norma, y que es novedoso, y que en el fondo te dice, mire, entiende que existen aquellos rubros en los cuales yo tengo una mayor necesidad de trabajo en horas, pero hay otros tiempos en los cuales no requiero tanto trabajo. Entonces, lo que le dice, mire, usted va a establecer una jornada semanal de 40 horas, que ese va a ser el promedio, ¿cierto? Pero usted va a poder distribuir las jornadas en bloques de 4 semanas. Mire qué interesante, porque el legislador plantea que yo voy a poder trabajar más en una semana y trabajar menos en la otra. Es decir, voy a poder trabajar un máximo de 45 semanales en una semana, que puede ser que en la semana que yo tenga mayor interés en que mis colaboradores estén, y hay otra semana en la cual voy a tener que compensar y trabajar 35 en este caso, para tener un promedio de 40 semanales. Para tener un promedio de 40 en este bloque de 4 semanas. Esta tendencia, fíjense que viene del derecho del trabajo de Portugal. Lo que pasa es que Portugal lo establece en meses y señala un periodo de meses en los cuales va a sacar un promedio de la jornada máxima.
Aquí no nos dieron meses, pero sí nos entregaron un bloque de por lo menos 4 semanas. Entonces eso también sirve para poder yo establecer cuáles son mis prioridades y cómo las puedo administrar de mejor forma respecto de la jornada laboral. También aplica, y fíjense que esta normativa establece lo que significan las bandas horarias. Las bandas horarias, pero para una situación determinada. Me estoy adelantando un poco, pero tiene relación con lo que estoy hablando. Estas bandas horarias dice que aquellos trabajadores, padre o madre, que tienen el cuidado menor de 12 años, podrán establecer bandas horarias, es decir, van a poder entrar más tarde o salir más temprano. Esa es una banda horaria en bruto, digamos, ¿ya? Tiene otros requisitos, pero en bruto es eso. Pero fíjense que esa banda horaria, como concepto, también nosotros la podríamos aplicar respecto de este bloque de 4 semanas. Y poder establecer bandas horarias para poder también cubrir el número de horas que yo necesito tener cobertura dentro de mi compañía. Entonces, ahí también hay un juego de establecer, mire, usted puede determinar que va usted a entrar, o su rango de entrada va a ser de 8 de la mañana a 8:20 y la salida va a ser de 5 a 5:20 dependiendo a qué hora llegó en la mañana. Entonces ahí se establece una jornada por permanencia, que es bien interesante, es una jornada por permanencia. Entonces yo permanezco en este rato y también yo lo tengo que ver con el concepto que yo les señalé, que era este concepto de remuneración de agrado. Yo puedo ingresar más tarde porque tengo un rango de entrada más tarde, ¿ya? Entonces, en cualquier minuto que llegue dentro de ese rango voy a estar dentro de mi jornada. Y me tengo que ir, obviamente, en relación a la hora de ingreso. Interesante. Esto lo aplicó la Dirección del Trabajo por hace como, yo creo que por lo menos unos 15 años atrás. Interesante. Así que ahí les dejo una posibilidad y una alternativa de estudio. Les hablé un poco de estos trabajadores excluidos. ¿Qué de interesante tiene esta norma? Lo interesante de la norma es que, si bien el catálogo de trabajadores que estaban adscritos a esta norma disminuye, también a mí me permite establecer con claridad cuáles son los requisitos en los cuales yo tengo que basarme para poder aplicar esta norma. Ahora, nosotros tenemos un plazo de adecuación de esta norma de 1 año. Es decir, nosotros tenemos hasta el 26 de abril del año 2024 para poder establecer en un estudio cuáles son los trabajadores que cumplen los requisitos del artículo 22 y su segundo y cuáles son los que no cumplen. Y respecto de esos que no cumplen, vamos a tener que ajustarnos a una jornada laboral. Y una jornada laboral que va a implicar, este año obviamente, que va a ser de máximo 44 horas semanales, ¿ya? Entonces se disminuye. También se modifica este artículo 22, inciso segundo, en que deja afuera a aquellos trabajadores que prestaban servicios bajo medios electrónicos en cualquier lugar que no sea en las dependencias de la compañía. Entonces, ¿por qué lo elimina? Lo elimina principalmente porque ya está regulado el teletrabajo. Entonces ahí tenía una deuda el legislador con la norma. No es que sea esta precisamente la eliminación, pero tenía una deuda. Bien. Siguiendo con esta, insisto, yo soy un optimista de esta norma, ¿no? Porque también te establece ciertas herramientas. Porque fíjense que se establece la posibilidad de que se acuerde entre las partes trabajar horas extraordinarias y que éstas sean compensadas con días de feriado. Que es una idea que venía ya de largo tiempo masticándose dentro de lo que es el ambiente laboral, ¿no? Dentro de lo que era el ambiente de administración, de los abogados laboralistas y todo. Pero esta norma te dice, mire, usted va a tener la posibilidad de compensar las horas extraordinarias, es decir, no pagarlas, sino que entregar días adicionales al feriado. Y va a tener una normativa que dice que usted no va a tener, el tope máximo son de 5 días hábiles al año, es decir, usted va a tener que ir sumando las horas,
Y el tratamiento es que formalmente vamos a tener que suscribir un acuerdo con el trabajador a través de un anexo de contrato de trabajo, como se modifican todos los contratos en Chile, en el ámbito laboral. Y que además, esa compensación, ustedes se van a preguntar, bueno, pero ¿cómo compenso? Bueno, la norma le entrega la forma de compensación. Y la forma de compensación es igual que cómo se pagan las horas extras. ¿Entienden? Entonces, también tengo certeza de cómo lo realizo, cómo se cuantifica y cuánto es el máximo de horas que yo puedo compensar. Acuérdense del concepto de remuneración de grado, que es interesante. Y eso es que la hora extraordinaria en compensación cuesta 1,5 horas ordinarias. Es igual que cómo se paga la hora extraordinaria, ordinarias, ¿ya? En este caso. Así que bien interesante. Otra herramienta más a tener presente y a tener en cuenta. Bueno, la norma modifica el artículo 33 del Código del Trabajo, el cual establece una obligación para los empleadores que es la de registrar asistencia. ¿Ya? Y este registro de asistencia, la norma era bastante antigua en este caso, ¿verdad? Porque te daba solamente dos opciones. Una, o era un registro de control o era un libro de asistencia. No tenías más opciones. Eso es lo que nos decía la norma. Entonces, luego de eso, y con harta discusión, se pudo establecer que también podía existir un registro electrónico de asistencia, pero ese registro electrónico tenía que pasar por la avisación de la Dirección del Trabajo y que ahí también tenía que cumplir ciertos requisitos. Bueno, aquí la normativa lo que hace es establecer ya expresamente que se pueden aplicar registros electrónicos siempre y cuando pasen, obviamente, por la visación de la Dirección del Trabajo. Pero te permite a ti establecer tu propio registro electrónico de asistencia, y siempre sometido a la visación. En el fondo, lo que señala la Dirección del Trabajo hace mucho tiempo es que estos registros tienen que tener una característica, primero, que son inviolables, es decir, que no pueden ser modificados, y segundo, que entreguen un comprobante, una certeza de la hora que entre y la hora que sale, ¿no? Al igual que un registro de control de asistencia por reloj o por libro. Esas son las exigencias en términos macro de lo que exigía o pedía la Dirección del Trabajo para poder implementar estos registros. Bueno, acá en este caso te da la oportunidad de que tú puedas o contratar un servicio, que ya existen varios en el mercado, cumpliendo que ya cumplen los requisitos de la Dirección del Trabajo, o implementar tu propio sistema de registro de asistencia, que obviamente no sé cuál es el beneficio si ya está implementado por las empresas que son mucho más eficaces y ya lo tienen todo pensado. Pero te da esa posibilidad, es una posibilidad cierta. Todas las disposiciones de esta modificación de la Ley 21.561 tienen un beneficio que es la gradualidad, que lo conversamos con la entrada en vigencia de estas 44 horas. Pero fíjense que al final de la norma, todos y cada uno de las modificaciones también tiene su gradualidad en la aplicación. Las normas laborales por lo general rigen in actum, es decir, apenas se dicta la norma, comienza a regir. Salvo que el legislador, como en este caso, establece plazos de adecuación. Él sabe que efectivamente mover una maquinaria a una compañía es un poco complejo y sabe también que cualquier modificación al Código del Trabajo es una modificación también a un código de conducta, ¿ya? Que eso es interesante, ¿ya? Entonces, todas las normas tienen plazo. La adecuación al registro de asistencia tiene un plazo de 1 año, la adecuación del artículo 22 y su segundo nuevo también tiene plazo de 1 año, las modificaciones, la reducción tiene un plazo de 5 años, que usted va a tener que ir cumpliendo con los hitos que establece la propia norma. Así que queda tiempo, pero no mucho, pero queda tiempo para poder repensar cada una de estas nuevas exigencias. Jornadas excepcionales. El artículo 38 del Código del Trabajo establece la posibilidad de que el empleador pueda
aplicar distribuciones horarias distintas a las establecidas en el artículo 22 en todos sus incisos. ¿Ya? Pero estas jornadas excepcionales, que son de distribución excepcional y que en poco hacen caso omiso de las restricciones ordinarias, respecto al descanso principalmente, deben necesariamente pasar por la autorización de la Dirección de Trabajo. Mucho tiempo estuvo vigente la orden de servicio número 5 de la Dirección del Trabajo, que establecía cuáles eran los requisitos y las formas de solicitud de estas jornadas excepcionales. Luego se modificó por la orden de servicio número 2, que eso salió con la modificación de la ley de la Dirección del Trabajo hace un par de años. Y ahora nuevamente el legislador mandata a la Dirección del Trabajo para que emita un nuevo reglamento respecto de cuáles son los requisitos y qué es lo que va a pasar con estas jornadas excepcionales. Entonces estamos esperando, porque tiene un plazo de 6 meses, para poder establecer cuáles son los requisitos, pero la normativa nos entrega ciertas luces respecto de situaciones particulares, ya sean los casinos de juego, los hoteles, pubs, discotecas, restaurantes también, que tienen características especiales respecto de cómo se presta el servicio, porque eso va en directa relación con la afluencia de público, ¿no? Y ahí está el tema de los turnos cortados, que todo eso va a tener que ser regulado también por esta norma. Pero lo que sí hay certeza es que las resoluciones que autorizan las distribuciones o las jornadas especiales o excepcionales de trabajo no van a sufrir modificaciones por el tiempo que estén vigentes. Es decir, que se va a respetar el derecho asignado en esa resolución hasta que la vigencia termine de esa resolución. Es decir, puede estar entrada en vigencia esta norma, que fue el 26 de abril de 2024, con esta nueva jornadas excepcionales, hasta el vencimiento de su norma, que por lo general son 2 años en los cuales la emiten y la autorizan. Siguiendo con las normas especiales, también, lo insisto, estas normas especiales van a tener que finalmente estar supeditadas al reglamento dictado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el previo informe de la Dirección del Trabajo. Entonces, la normativa establece ciertos rangos y ciertas variabilidades y ciertos requisitos, ¿ya? La norma solo establece modificaciones de líneas y párrafos y guarismos, pero quien está llamado a darle más cuerpo a estas modificaciones es la Dirección del Trabajo. Entonces, vamos a avanzar porque no me quiero detener en esto que estamos supeditados a la decisión de la autoridad respecto de los requisitos. Pero, por ejemplo, las sistemas excepcionales van a tener un promedio de 42 horas semanales, que ese va a ser el promedio, porque así lo menciona la norma, lo cual usted puede trabajar más o menos, pero en promedio van a ser las 42 horas semanales, que tampoco es una idea peregrina, porque las normas de excepción también establecen más o menos un rango en promedio de 42 o 42 horas y media de jornada semanal. Vamos a avanzar muy rápidamente en esto, porque la normativa, como tiene que adecuar todas las normas de contratos especiales, que es un capítulo completo del Código del Trabajo, también nos va a determinar en ciertos giros cuál es la aplicación de esta normativa. Por ejemplo, choferes y auxiliares de la locomoción colectiva interurbana, servicios interurbanos de transporte de pasajeros y otros similares. Obviamente que la regla general es que se adecúen a las 40 horas semanales, que eso es un rango normal, pero luego habla también sobre los promedios. Así también, trabajadores de restaurantes, hoteles y clubes que atiendan directamente al público, que esto yo se los mencioné, que también van a tener que adecuar su jornada a las 40 horas semanales, pero también, como son contratos especiales y actualmente también existen normativas o directrices de la Dirección del Trabajo, también esperaremos de que esos contratos especiales también tengan alguna forma de cómo se aplica esta normativa de las 40 horas. ¿Para qué?
para que no se vea afectado el servicio que se presta. Porque aquí en el fondo nosotros estamos hablando de contratos especiales, pero que en este caso en particular prestan un servicio que es de divertimento. Y ese servicio no puede verse afectado. ¿Ya? Hablando de regulación de agrado. Trabajadores agrícolas también van a ver disminuido, no podrán exceder de 6 horas y 40 minutos diarias. O sea, acá la norma es mucho más específica. Pero también fíjese que estas 40 horas, si uno se pone a pensar y hace la relación con el bloque de 4 semanas, yo podría determinar también, acá en este caso en particular, por un tema de clima, qué jornadas podría trabajar más horas y qué semana podría trabajar menos horas. Yo les dije que era un optimista de la norma, así que yo lo veo de ese lado y no un pesimista porque si no, no avanzamos. ¿Bien? Revisión trabajador embarcado y gente de mar, que también tiene su título especial, también van a tener que adecuarse a las jornadas laborales de 40 horas, sobre todo la gente de mar, que ahí esto es un mix de normativas, porque la gente de mar tiene normativa especial cuando está embarcado, pero cuando está en tierra se le aplican las 40 horas semanales de jornada ordinaria. Trabajadores de casa particular también van a tener que adecuar la jornada a las 40 horas semanales con la gradualidad que establece la norma, pero también acuérdense ustedes que aquí existen también requisitos especiales de cómo se regulan los días sábados, los días domingos, los días festivos, que también van a tener que adecuarse a esta norma de las 40 horas. Yo me adelanté un poco a este tema, que era la banda horaria. Pero me adelanté en términos de concepto banda horaria, ¿ya? Pero la norma aquí establece una banda horaria, pero principalmente y focalizadamente a aquellos padres o madres en los cuales tengan al cuidado niños o niñas menores de 12 años o hasta 12 años, en los cuales podrán anticipar o retrasar la entrada a su jornada dependiendo de cuál es el acuerdo que se llegue con el empleador. ¿Ya? Pero, entendiendo el legislador que no todas las empresas es una compañía que tenga una rigidez respecto, o una flexibilidad, perdón, al contrario, una flexibilidad respecto de cómo o cuánto ingresa a prestar el servicio, también nos entrega una salvedad. Y esa salvedad principalmente está dada porque el giro de la empresa no te permita establecer esta banda horaria. Y lo pone expresamente en aquellas empresas que prestan un servicio determinado a una hora determinada. Es decir, aquellas empresas que atienden al público en una hora determinada. Es decir, yo comienzo a atender al público a las 9 de la mañana. Allí va a ser imposible tener esta banda horaria. ¿Ya? Y eso lo establece la ley. ¿Ya? No va a haber una discusión respecto a eso. Por la claridad que nos entrega la norma. Eso es lo que yo vi, ¿no? Puede que esté equivocado. Nuevamente, y esto es lo que yo les decía, que eran, salvo aquellos servicios necesarios para otros trabajadores, o el trabajo de turno, atención de servicio de urgencia, guardia o similar, en tanto requiere que el trabajador efectivamente se encuentre en su puesto de trabajo a la hora específica señalada en su contrato. Esto es lo que señalaba. Y esta es la norma. ¿Ah? Y solo podrá negarse, en este caso, cumpliendo, obviamente, los tipos de trabajo, el requisito de la norma. ¿Ya? Entonces, te entrega una salvedad. Entrega, por un lado, la posibilidad de tener banda horaria, pero también entiende que hay ciertos giros en los cuales va a ser imposible aplicarla, y en esos giros va a poder negarse el empleador a establecer esta banda horaria. Ahora, este beneficio es para padre o madre, entonces va a tener que determinar quién va a poder ejercer este derecho, y esa decisión la tiene la madre. Es la madre quien decide quién va a poder ejercer ese derecho, porque puede que la madre trabaje en un servicio que de urgencia, o que trabaje en un servicio o un trabajo de turno, y el padre no.
¿Ya? Entonces va a ser la madre quien pueda decidir que ese beneficio lo va a traspasar al padre y él va a tener que efectuar el cuidado del niño o niña hasta los 12 años. Como el Código del Trabajo lo que es una permanente pugna de derechos, porque aquí hay un derecho laboral con un derecho de propiedad, que hay una pugna permanente, entrega la decisión de esta pugna a lo que también las partes puedan hacer las consultas a la Dirección del Trabajo para que ella pueda determinar, ¿no?, si efectivamente se cumplen o no se cumplen los requisitos establecidos en la ley para poder aplicar o rechazar principalmente. Yo creo que aquí va por el lado del rechazo de esta banda horaria de este requisito. ¿Mm? Con esto yo doy por terminada mi parte en esta conversación, que espero que se transforme en conversación, y el monólogo de 40 minutos. Espero que les haya gustado y que les haya servido, que no haya sido aburrido para un día miércoles después de feriado. Dudas, consultas, bueno, está en mi correo de Monte y Compañía. Somos un estudio de abogados en los cuales estamos, que nuestro objetivo es entregarles las soluciones y alternativas para sus problemas, en este caso en el ámbito laboral. Así que muchísimas gracias por haberme escuchado, por haber estado conectado. Muchas gracias entonces, Rodrigo, por esta excelente presentación. Y ahora vamos a ver, así como la empresa de Rodrigo soluciona el tema legal, nosotros como Grupo Salve, Ecosistema Empresarial, vamos también a entregar nuestra solución desde el punto de vista de nuestros sistemas de recursos humanos. ¿Cómo calcular el sueldo de Giorgio según sus días trabajados? Con ayuda de Rexmas, el mejor software de remuneraciones de Chile y el más completo, porque Rexmas también te ayuda con la asistencia para un trabajo más simple, más rápido, más eficiente. Conoce más en rexmas.com. Bien, entonces aquí hemos presentado nuestra solución principal, que es Rexmas, y ahora también vamos a invitarlo a conversar sobre cómo Rex soluciona el tema del registro de asistencia, que es uno de los temas que nos planteaba Rodrigo como uno de los ejes centrales de este cambio de normalidad. Así que nos dejamos con el siguiente video. Como empleador, el artículo 33 del Código del Trabajo establece ciertas obligaciones a la hora de registrar la asistencia de tus colaboradores. En caso de fallar, las multas van desde 3 hasta 60 UTM según el grado de incumplimiento. Así que te traemos unos tips básicos para simplificar tu control de asistencia y cumplir con todo lo que el Estado exige. Elige un mecanismo objetivo y digital. Un libro de actas se puede perder, dañar o las letras pueden ser ilegibles, además del tiempo que gasta pasar el registro a digital. Una solución perfecta puede ser un marcador de huella. Se registra al momento, es seguro y simple de usar. Comunícale a tus colaboradores el correcto uso del dispositivo. Puede sonar obvio, pero muchos errores se pueden evitar simplemente con una comunicación clara y precisa. Integra tu sistema de control de asistencia digital con tu software de remuneraciones. Una solución de este tipo puede calcular los pagos según las horas trabajadas y ahorrarte tiempo cada fin de mes. Una de tus obligaciones como empleador es mantener seguros los datos personales de tus colaboradores, sueldo, licencias médicas, etc. Un software de confianza te mantendrá tranquilo frente a cualquier eventualidad de este tipo. Digitalizar, automatizar, seguridad y una buena comunicación son los primeros pasos a una gestión más eficiente de tus equipos y empresa. ¿Quieres implementar estas soluciones? Automatiza procesos, digitaliza tu gestión y simplifica tu pega con un software versátil y confiable. ¿Cuál te recomendamos? Pues Rexmas, el mejor software de remuneraciones de Chile. Bien, entonces como podíamos ver en los videos, con nuestra solución de Rexmas podemos solucionar los problemas que nos van a traer este cambio normativo.
Ahora vamos a pasar entonces a la sección de preguntas que nos dejaron bastante bien en la sección, así que pasamos a comenzar con la sección de preguntas. La primera pregunta nos dice, Carmen nos pregunta, ¿el artículo 22 se eliminó desde que se empieza con las 44 horas o cuando ya definitivamente se está en las 40 horas? A contar de la vigencia del primer año, o sea, el 26 de abril del 2024. Acuérdense que lo que les señalé es que el artículo 22 se modifica a partir de la fecha que señala Arturo, pero la adecuación es gradual. La adecuación va por tiempos. Una hora el primer año, y después tengo 2 años para reducir las otras 2, y después tengo 2 años para reducir las otras 2, hasta llegar a las 40 horas. Si ahora dicho lo anterior, lo importante es tomar medidas preventivas de antemano y no esperar a la llegada de la vigencia de la ley. O sea, lo que les va a pasar es que van a tener que implementar a un grupo inmenso de trabajadores que están en el artículo 22, dependiendo de la industria, los porcentajes son más altos. Generalmente lo que es servicio y consultoría tienen un alto porcentaje de trabajadores que están en el artículo 22 sin una jornada laboral. Entonces, los va a llevar a tener que revisar uno a uno los contratos por área, establecer las negociaciones individuales y colectivas correspondientes, va a tener que establecerse anexos y cambios de anexo a cada uno de los contratos, van a tener que adecuarse los reglamentos de higiene y seguridad y van a tener que implementarse los controles de asistencia a una serie de trabajadores que hoy en día no están acostumbrados a llevar este control. Entonces, va a requerir marchas blancas, implementación. Y lo otro que es muy importante, si les puedo dejar pasar una recomendación con respecto a eso, es también todo el proceso de las liquidaciones de sueldo, que se va a volver inmensamente significativo en cuanto a que todos estos trabajadores que ahora van a tener una jornada laboral van a tener que estar llenando y firmando las liquidaciones de forma mensual y las compañías archivándolas para tener respaldo de que no se han efectuado hasta horas extras. Bien. Fabiola nos pregunta, si bien los trabajadores que están afectos al artículo 22 no se rigen por jornada alguna, tengo entendido que nunca pueden excederse el máximo de horas semanales, actualmente 45 horas, por lo que supongo que continuará el tope de 44 horas. No, hay un error conceptual. El artículo 22, inciso segundo, que es el que estamos hablando, establece a aquellos trabajadores que están exceptuados de la limitación de jornada. Por eso yo les señalaba que eran trabajadores que podían trabajar más de las 45 o menos de las 45. No tienen jornada laboral. Entonces, ese es el concepto que yo quiero que quede en esta respuesta. No tienen jornada. Y también hay que ver las formas de acreditación de eso. Por ejemplo, los administradores o colaboradores con facultades para representar a la compañía te van a pedir acreditar la entrega de poderes, la compañía va a tener que generar los documentos correspondientes para entregarle las facultades legales para representar a la compañía. No va a bastar el que simplemente señalen que un administrador y un representante de la compañía si no tiene los poderes debidamente otorgados y registrados. Bien. Fabián nos pregunta, ¿es ilegal que alguna entidad realice inmediatamente el cambio a 40 horas? No, para nada. La ley faculta eso. De hecho, es más. El legislador establece que si tú te adecuas a las 40 horas más rápido de lo que establece la ley, tú puedes también adecuar tu jornada y distribuirla en 4 días, las 40 horas en 4 días y tener un descanso de 3 días. Omitiendo la correspondiente autorización necesaria que hoy día necesitarías para hacer eso si no te adecuas y aceleras el cumplimiento de la normativa. Hay muchas compañías que están implementando esta aceleración gradual. Acá nos preguntan, ¿cómo se acredita la ejecución de horas extras? Con el registro de control de asistencia. Ese es el elemento básico. Y hay que considerar también la prescripción. La hora extra se puede pedir hasta con 6 meses retroactivos. Entonces es importante tenerlo y guardar y almacenar todos esos registros. Los registros de asistencia se almacenan por 5 años. Javiera nos pregunta, ¿un trabajador se puede negar al cambio del artículo 22 a jornada ordinaria? O sea, podría negarse. Lo que pasa es que aquí hay una situación que es bien compleja, porque la normativa te establece a ti una obligación de adecuar tu jornada laboral
Pero esa adecuación es por ley. Entonces hay un imperativo legal. Entonces es difícil que tú te puedas, o que el trabajador se pueda negar cuando no cumple los requisitos que establece la propia norma. Siempre, la ley también establece una posibilidad de reclamo, pero es a la inversa. Está pensado a la inversa. Es decir, que es el trabajador aquí el que está bajo el artículo 21 en su segundo, pero él entiende o él cree que no tiene las facultades para estar dentro de ese artículo, no cumple los requisitos. En ese caso, quien resuelve es la Dirección del Trabajo. Bien. José nos pregunta, ¿los trabajadores portuarios siguen aplicando el artículo 22? El trabajador portuario tiene una normativa especial, ¿ya? Pero sí, así todo, la norma en los contratos especiales los regula. Y esa regulación también es de carácter general, es decir, también van a tener que adecuarse a las 40 horas. Oscar nos pregunta, ¿qué significa jornada compensada? La compensación va más bien dada a establecer que tú puedas tener una jornada extraordinaria que la puedas compensar con días feriados adicionales. A eso se refiere la compensación, en términos específicos. Ahora, si uno mira la compensación en conceptos amplios, también puedes entenderla como aquella que se puede aplicar en este rango de 4 semanas, que tú compensas, con una semana trabajas más y en otra trabajas menos. También ahí existe una compensación, porque recuerde que el promedio de las 4 semanas va a tener que ser 40 horas, ¿no? Entonces tiene esas dos desafíos. Perfecto. Jorge nos pregunta, en lo relacionado a las horas extraordinarias, ¿hay algún cambio de lo máximo establecido legalmente? Ninguna. No existe cambio, siguen siendo las 2 diarias, y también se le aplica la exigencia de poder justificar esas 2 horas extraordinarias, o de justificar las horas extraordinarias. Eso no tiene modificación. Anda con el tope de estas 52 horas máximo. Correcto, Claro. exactamente. Ángela nos pregunta, ¿qué significa gradualidad? La gradualidad significa que el cumplimiento es parcelado. A eso significa la gradualidad. La norma te dice, usted va a tener que rebajar su jornada laboral de 45 a 40, ¿ya? Pero eso no lo va a hacer de un día para otro, sino que lo va a hacer de manera paulatina. Y esa es la gradualidad. El primer año 1 hora, después los 2 años siguientes va a tener que rebajar las 2 horas siguientes, y hasta llegar a las 40 horas en 5 años. Les paso un dato interesante. En Chile la tasa efectiva trabajada son 41,7 horas. Por lo tanto, la gradualidad va a permitir que solamente en el 5.º año de aplicación debiera haber prácticamente un problema en lo que es la reducción real de la jornada, en la medida que obviamente se mantengan los mismos estándares de productividad y eficiencia que las compañías requieren. Carmen nos pregunta, ¿en los anexos de modificación deberán llevar acotado el horario? Y claro, si está sujeto a jornada laboral va a tener que determinar cuál es el horario. Acuérdense que las normas laborales no se interpretan de manera aislada, sino que se interpretan de manera armónica. Y ahí está el artículo 10 del Código del Trabajo que establece cuáles son los elementos mínimos que debe tener un contrato. Y dentro de ese elemento mínimo está la jornada. Y ahí lo que van a tener que hacer es establecer una jornada fija o las reglas para determinarla y acordarla, si es que es una jornada variable que va dinámicamente cambiando de conformidad a la semana. Así es. Y un punto interesante, lo que señala Arturo, es que esta variabilidad va a tener que ser informada al trabajador por lo menos con una semana de anticipación. Por eso es importante también que no solo lo revisen esto en forma aislada en las compañías, sino que hagan una revisión integral que abarque por área, por contrato de trabajo, y también se actualicen los reglamentos de higiene y seguridad de las compañías. Elizabeth nos pregunta, ¿el famoso artículo 22, inciso segundo, seguirá existiendo? O sea, sigue existiendo. Lo que pasa es que se modifica, se reduce el catálogo de trabajadores en los cuales estaban afectos a este artículo, y establece también una posibilidad de reclamo por parte del trabajador que no estaba en el artículo anterior. Sigue existiendo, lo que pasa es que se modifica, se restringe.
como yo les comentaba, esta restricción no es peregrina, sino es una interpretación que viene ya desde años respecto de cuáles eran la intencionalidad del legislador cuando reguló el artículo 22, inciso segundo. ¿Ah? ¿Sí? Los que se excluyen son comisionistas que trabajan fuera de la oficina, las personas que prestan su función fuera de la oficina como teletrabajadores, y también se excluyen los deportistas o artistas. Entonces, eso es lo que se elimina, el inciso segundo del artículo 22, pero se mantiene el articulado en forma conceptual. Luis nos pregunta, las horas serán de forma gradual. El primer año será 1 hora. Esta puede ser distribuida en la semana, dando como ejemplo una jornada laboral de lunes a viernes de 9 horas diarias, retirándose 10 minutos antes cada día, o esta hora debe ser aplicada íntegramente. No existe la fórmula. El legislador lo que le dice es, usted tiene que reducir 1 hora el primer año. ¿Cuál es su fórmula? Está a libre elección. Puede ser 10 minutos, puede ser 1 hora el día viernes, o puede ser 1 hora el día lunes, que entre más tarde. No existe una fórmula. Por lo menos en la ley. Lo complejo de eso es qué pasa si empleador y colaborador no se ponen de acuerdo. Bueno, aquí hay un imperativo legal. Y además los artículos transitorios que establece la norma, y hay uno que expresamente señala que las modificaciones se entienden incorporadas a los contratos de trabajo, a los instrumentos colectivos y a los reglamentos. Entonces, pasado el primer año, llegamos al 26 de abril del 2024 y yo tengo que adecuarla a 1 hora, y el empleador lo que va a hacer es determinar él cómo va a ajustar este imperativo legal a su distribución horaria. Carmen nos pregunta, ¿con la reducción de jornada, la remuneración se mantendrá intacta? Sí, norma expresa. La remuneración se mantiene intacta. Buena la pregunta, porque hay una norma imperativa que señala aquello, pero en la práctica los costos siempre los paga alguien. Entonces, lo que va a pasar es que si la compañía no logra mantener los niveles de eficiencia y productividad, va a terminar en que va a tener que alzar los costos de sus servicios y de sus productos, o bien disminuir la cantidad de colaboradores, o disminuir las remuneraciones de los nuevos contratadores. Entonces, el costo final, como en todo tema económico, siempre se traspasa al consumidor final. Por eso es la importancia de que los departamentos de finanzas, recursos humanos, control de gestión, la empresa y los mismos colaboradores tengan esta preocupación en mira de mantener los niveles de productividad y eficiencia de rentabilidad de las compañías que lleven a que no ocurra ese efecto indirecto que podría llevar a alza en los productos y servicios o una colaboración en los aumentos de los índices de cesantía. Que yo creo que se va a enfrentar muy bien, tal cual se hizo en el 2005, teniendo hoy en día a disposición un montón de herramientas más de control, de gestión y plataformas de recursos humanos, tanto para empresas como para los colaboradores y personas finales. Perfecto. Verónica nos pregunta, los ejecutivos de ventas que hoy tienen el artículo 22, por lo tanto no registran su jornada. Con el cambio, ¿ya no tendrán artículo 22 y deberán registrar su asistencia? Afirmativo. Sí, así es. Así es. Lo que pasa es que ese vendedor comisionista es el que se eliminó del catálogo. Expresamente el legislador lo dejó fuera. Entonces voy a tener que poder determinar cómo administro a este trabajador. Principalmente los vendedores iban de sus casas al trabajo, a visitar a los clientes. Bueno, voy a tener que ver cómo yo voy a tener que normar eso. Y para eso, fíjense que, como comentaba Arturo, que en el fondo la tecnología es distinta. Hay registro de control de asistencia que no necesariamente tiene que ir a la oficina, sino que hay registros de control de asistencia que son virtuales, que los pueden marcar con un teléfono o con un pantallazo, una foto o algo, pero existe esa herramienta. No es que tengan que volver a la oficina, marcar y luego salir a prestar el servicio al cliente directo. Entonces se puede. Existe la herramienta que puede manejarse de mejor forma. Afirmativo. Dentro del ecosistema SABLE tenemos controles de asistencia que son por geolocalización, por huella, por GPS, por plataformas móviles, por web.
con los IP registran horario, localización, donde está el trabajador y obviamente dando cumplimiento a toda la normativa laboral. Estamos preparando un webinar en que vamos a tocar precisamente sobre el tema de los controles de asistencia, las contingencias de adecuación a esta norma y las soluciones que dentro del Grupo Sable tenemos. Siempre pensando en el eslogan del Grupo Sable, que es serio en su oferta, innovador en los productos y de excelencia en el servicio. Bien, Oscar nos pregunta, ¿qué pasará si no se ponen de acuerdo empleador y trabajador sujeto antiguamente por el artículo 22? Bueno, eso lo señalamos. Hay dos cuestiones acá en juego. Una es que yo como empleador tengo un imperativo legal, no puedo rechazar lo que me impone la ley. Entonces, y además como tengo esta norma que dice que la modificación o esta modificación legal se tiene que incorporar a los contratos, yo voy a tener que aplicar nomás el artículo 22, inciso segundo nuevo, y dejaré fuera a aquellos trabajadores que no cumplen los requisitos. Eso es una forma de verlo. Y la otra forma de verlo es que aquellos trabajadores que están bajo el artículo 22, inciso segundo, que tienen su aplicación, y que entiendan que no están dentro de ese articulado, la norma le entrega una herramienta que es la discusión ante la inspección del trabajo para poder determinar si efectivamente se cumplen o no se cumplen los requisitos. Por eso es importante también respaldarlos, como por ejemplo el gerente de finanzas, hay que estructurarle poderes para operar con las líneas de los bancos, gerente de recursos humanos hay que darle poderes para representar a la compañía y hacer contrataciones, a los contadores hay que darles poderes para representar ante el Servicio de Impuesto Interno, hacer reclamaciones, a las personas del área legal también hay que darle poderes para representar a la compañía y dejar bien respaldado la alta dirección de la compañía que tiene facultades para representar a la compañía, para poder acreditar que hagan cumplimiento a las condiciones necesarias del artículo 22. Ahora nos pregunta, con la jornada de compensación de bloque de 4 semanas, ¿es una jornada fija o se puede cambiar mes a mes? Se modifica porque, y esa es la flexibilidad que le da la norma. Lo que le dice que es en este bloque de 4 semanas, el promedio va a tener que ser 40. Eso es lo que le dice la norma. Entonces, aquí va en cómo yo administro esa cantidad de horas, ¿no? Y esa es la invitación, cómo yo administro esa cantidad de horas. Puede ser que una semana pueda trabajar 45 horas en esa semana, ¿sí? Que ese es el límite máximo, 45. Y porque tengo un evento o porque es un tema de que la compañía en cierta semana en el mes hay que trabajar más horas. Entonces yo voy manejando y voy jugando con esta hora. Y la semana siguiente, que puede ser que la carga laboral baje, yo pueda trabajar menos horas y ahí compensar estas 5 horas más que trabajé la semana anterior. Yo voy jugando con esto. Mira, Scarlett nos pregunta, al acordar con el trabajador el 4x3, ¿puede contemplar días feriado efectivo, es decir, de sábado a martes trabajo y libres de miércoles a viernes? Interesante, porque ahí hay una distribución excepcional ya de jornada. Entonces, las normas, como yo les señalaba, las normas laborales se interpretan armónicamente. Y también está el artículo 38 del Código que establece qué es descanso, qué son los descansos, qué días se va a trabajar y qué días no se va a trabajar. Entonces, habría que, no me atrevería a decir, mire, sabe que no, habría que estudiarlo ya con mayores elementos. Está bien regulado también eso para la industria de entretenimiento, lo que es bares, restaurantes, hoteles, eso sí permiten por norma expresa establecer una jornada que puede incluir 8 domingos de forma consecutiva o 4 domingos de forma consecutiva 3 veces en el año, en la medida que se estipule un calendario anualizado y requiera la autorización y aprobación de la DT. Mira, Carmen nos dice, el tema del cuidado de menores de 12 años, ¿quiere decir que todos los padres o madres que tengan hijos menores de 12 años deberán tener banda? Bueno, yo le señalé que esa primero es la solicitud de parte, ¿no? Acuérdense que esta norma tiene un objetivo que es el interés superior del niño.
Pues la norma, insisto, y disculpe que sea matadero, se interpretan armónicamente. No es que esta norma sea una norma peregrina, sino que esta norma también está ligada con todo lo que es el derecho de la infancia. Entonces el interés superior del niño es el que cuenta acá. Y eso es a petición de parte. Cuando yo me encuentro en esta situación de cuidado, porque ojo que es un cuidado, no es que yo tenga un menor de 12 años y yo me voy para la casa a la hora, no, es por cuidado que yo tengo que estar. Porque además la norma le señala un requisito esencial que es el certificado médico de cuidado. Entonces no es que ella venga o él venga y nos diga, no, yo me voy temprano o llego tarde porque tengo un niño de 10 años. No. Es cuidado primero y luego viene certificado, que es la formalidad, y luego viene una tercera variable que es que si por el giro de la empresa o la labor que desempeño puedo tener esta banda horaria. Perfecto. Jorge nos pregunta, mira, ¿las jornadas parciales siguen con el tope de hasta 30 horas semanales o se modifican? No, siguen con el tope de las 30 horas semanales. Ahí hay un tema, ha generado harta confusión, a mí me han hecho mucho esta pregunta. Se modificó la jornada parcial en que cambió de ser 2/3 de la jornada ordinaria a fijarse en 30 horas, pero es lo mismo, quedó en 30 horas. Tuvo que hacer un cambio normativo, porque antes eran 45 y 2/3 son 30 horas, y 2/3 de 40 no son 30 horas, entonces hubo que dejarla fija en estas 30 horas, pero en la práctica no hubo un cambio, es un tema de texto legal, ¿no? Y volviendo a la pregunta anterior, me quedo dando la vuelta. Ojo que no es solo madre o padre, es cualquier persona que tenga a cargo el cuidado de un menor. O sea, puede ser cualquier persona que le hayan entregado la tuición en la medida que hay una sentencia judicial al efecto. Perfecto. Mira, Jennifer acá nos hace una pregunta muy interesante. ¿La firma digital es igual de válida que la firma de puño y letra en las liquidaciones? Es bien interesante la pregunta porque la normativa no te exige que tú firmes las liquidaciones. Porque el articulado dice el empleador deberá emitir un comprobante donde establece cuáles son los conceptos remuneracionales que se le pagan. Y en ninguna parte aparece la firma. Lo que pasa es que la firma quedó como una especie de respaldo de que no haya reclamos respecto de lo que se está pagando, los conceptos y cómo se llega a esos conceptos y a esos montos. Entonces, no existe una obligación legal, pero sí en la práctica existe este respaldo. Y la firma electrónica está validada para eso. Es absolutamente válida para efecto de poder esta aceptación de los conceptos y los montos. Sí. Al ser un instrumento privado y dejar constancia, obviamente, que REX está registrado y certificado por la Dirección del Trabajo en todo lo que son sus liquidaciones y en la firma electrónica de los documentos. Perfecto. Katy nos pregunta, en relación al registro de asistencia, ¿cómo aplicaría para las personas que están en teletrabajo? Bueno, eso lo hablamos un poco con el tema tecnológico. Que yo esté en teletrabajo no significa que no esté sujeto a un horario, a una jornada. Entonces, aquí va lo que señalaba Arturo de estas plataformas que existen que te dan certeza de poder registrar la hora de ingreso a tus labores y la hora de salida a tus labores. Acuérdense además que el teletrabajo tiene una normativa especial. Por eso se eliminan del artículo 22, que era el inciso cuarto. Se eliminan de ahí. Entonces tiene una normativa especial que es bastante acuciosa respecto de la jornada. Respecto de cómo se ingresa, de cómo se sale, de cómo se registra, de los tiempos de descanso, de los tiempos de desconexión. Entonces el teletrabajo es un tema que está bastante más normado actualmente. Entonces ahí, respecto al registro de asistencia de jornada, se aplicarían estas herramientas tecnológicas para efecto de poder registrar. Perfecto. Y acá Jimena nos pregunta, ¿cómo se determina la nueva distribución de la jornada? ¿Es facultad del empleador? Cualquier modificación en el contrato de trabajo respecto de la distribución de la jornada tiene que ser consensuada. Eso es lo que establece la norma. Salvo que, llegando ya al límite del año que tengo que hacerme cargo de esta modificación, yo, empleador, decida que voy a restar una hora del día lunes, o voy a restar una hora del día miércoles, o voy a restar una hora del día viernes. ¿Ya? En este periodo es consensuado. Luego del 26 de abril del 2024 ya no va a haber una conversación, sino que el empleador va a tener que adecuar
su jornada a las 44 horas semanales. Pablo nos pregunta, ¿se puede contar el total de los atrasos mensuales de las horas extras trabajadas? Se compensa Lo que pasa es que semanalmente. hay un concepto de compensación. Yo puedo compensar los atrasos. Pero eso yo lo tengo que tener regulado con mi empleador. Y se hace semanal, no de forma mensual. Perfecto. Para la jornada flexible, por mutuo acuerdo, dentro del ciclo de las 4 semanas, ¿No? ¿se debe suscribir un anexo de contrato? Sí, siempre. Siempre. Todas las modificaciones a los contratos de trabajo se hacen a través de anexos de contrato. Aquí hay un tema bien interesante. Lo que pasa es que el contrato de trabajo es un contrato que es consensual, que se modifica por el acuerdo de las partes, ¿no? Un acuerdo de voluntad. No requiere escrituración, sino que requiere que la práctica se materialice. Pero para efectos de certeza, que es lo que busca el código y que es lo que busca el legislador, para efectos de certeza tiene y debe ser a través de un anexo de contrato de trabajo. Perfecto. Pablo nos pregunta, ¿el horario de colación tiene alguna modificación? No tiene modificaciones. Lo que sí establece la norma es que va a tener que regularse si es que cuando la jornada laboral era imputable o no a la jornada efectiva de trabajo. Porque hay ciertas compañías en que las 45 horas las contabiliza contando la hora de colación. Entonces, en ese caso va a tener que haber un ajuste y una negociación. Pero no sufre modificaciones. Esta nos pregunta, ¿en qué consiste el sello a las empresas que implementen antes las 40 horas? ¿Qué beneficios trae? Bueno, consiste en que esto viene muy de la mano con una campaña que tiene la Dirección de Trabajo hace muchos años, que es de las buenas prácticas laborales. Lo que te dice la norma es que si tú aceleras la aplicación de las 40 horas, de llegar a tener ya una jornada de 40 horas sin la cronología que establece la norma, tú vas a poder distribuir la jornada en 4 días y descansar 3. Ese es el aliciente que te da, el beneficio que te da. Mira, Jimena nos dice, según lo que entendí, para los trabajadores con teletrabajo no necesariamente se realiza la aplicación de la ley en forma gradual. No. Todos los trabajadores afectos al Código del Trabajo deben tener la aplicación gradual de la norma. Todos. No hace distinciones. Todos van a tener que adecuar la jornada semanal, máximo 45 a 40 horas. Independiente que esté en teletrabajo, porque en teletrabajo también tiene jornada de trabajo y eso también va a tener que adecuarse a las 40 horas. Viviana nos pregunta, ¿qué pasa con la reducción horaria para el personal administrativo de los colegios? Lo que pasa es que yo les dije que esta norma era aplicable en un 100% a aquellos trabajadores que están regidos por el Código del Trabajo. Entonces la pregunta es si ellos se rigen por el Código del Trabajo o no. Si este colegio se rige por el Código del Trabajo, obviamente que le afecta la reducción de la jornada. Bien. Patricia nos pregunta, ¿el cálculo de hora extra actualmente de 45 horas se calcula por el factor de 0,00777? Para 40 horas se tomará el factor para 40 horas. Correcto. Cuando aplique, porque va a ser primero 44, después 42 y después 40. Bien. Jorge nos dice, un anexo de contrato de trabajo estableciendo obligaciones y prohibiciones que no están contempladas en el contrato de trabajo, ¿son válidas? Absolutamente. Son válidas, porque en el fondo este anexo lo que hace es, los anexos lo que hacen son, modifican cláusulas del código del contrato de trabajo o agregan cláusulas al contrato de trabajo. Entonces, si existe una cláusula que agrega obligaciones porque el cargo así lo requiere, son plenamente válidas para efectos de tenerlas incorporadas ya a la relación laboral. Mira, Karen nos dice, la banda horaria para cuidado de menores de 12 años puede ser para salir antes de la jornada o solo para llegar hasta 2 horas más tarde, No. o se puede teletrabajar esas 2 horas. Es una hora. Es una hora que Solo tiene que una se banda. transforma en 2 horas porque si entro una hora más temprano, voy a salir una hora más antes. Y viceversa. Entonces se produce un desplazamiento de 2 horas, pero es una hora. En la medida, obviamente, según lo que nos comentó Rodrigo, que se cumplan todos los requisitos adicionales, que el cargo lo permita y efectivamente esté en cuidado menor. Fíjense que esta norma tampoco es una norma que aparezca entre las nubes, porque
Por lo general, la hora de amamantamiento que tienen las trabajadoras se regula de esa forma. O entran una hora más tarde o salen una hora más temprano. Es el mismo tratamiento. Claro. Bueno, esas son las preguntas que vamos a contestar el día de hoy. Les agradecemos a nuestros relatores por la paciencia para contestar todas nuestras preguntas. Le agradecemos a los asistentes que no hayamos pasado 15 minutos, pero la verdad es que había tanto tema y estaban todos tan interesados que preferimos alargarnos un poquito. Les pedimos las disculpas del caso, saben que nos gusta cumplir bastante con los horarios. Así que les agradecemos infinitamente su participación. Los dejamos cordialmente invitados a que estén atentos a nuestros próximos webinars. Y recuerden que al finalizar nuestra presentación, les va a llegar una encuesta para que ustedes nos den su feedback para poder tener y poder mejorar en el día a día de nuestras presentaciones. Respecto al video que muchos nos preguntan, recuerden que todos nuestros webinars al día siguiente quedan disponibles en nuestra plataforma. Así que ahí lo van a poder volver a vivir las veces que estimen conveniente. Ahí, de todas formas, Ana María les dejo en el chat el link para nuestra academia para todos aquellos que no se han registrado. Que tengan una excelente jornada, un excelente término de semana. Le agradecemos infinitamente a Rodrigo y Arturo por habernos acompañado el día de hoy con este interesantísimo tema. Que estén muy bien y los esperamos entonces en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Chao, que estén bien.